¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo Jesús para ti? Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios. Esta será la segunda prédica. La segunda prédica que estamos teniendo sobre la carta a los Efesios. Y hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 1 desde los versículos 15 al 23. Desde ya les digo, hasta yo me emocioné al preparar esta prédica porque de hecho va a ser bastante emotiva. Así que les advierto que va a ser bastante emotiva esta prédica. Dice así la palabra del Señor. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta ahí la lectura, hermanos. Nuevamente, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para nosotros? Mientras me preparaba para la exposición de este pasaje, mi oración era similar a la que en este pasaje Pablo hizo por los Efesios. Hermanos, anhelo de todo corazón que cada miembro de esta pequeña iglesia crezca en el conocimiento de quién es Cristo. Que el Padre nos dé a cada uno espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Cristo. Ahora mismo, como predicador, tengo la enorme responsabilidad de mostrarles quién es Cristo. Pero así también cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad de abrir nuestras Biblias y comprender quién es Cristo. Hace poco yo estuve meditando sobre mi propia vida, recordando cómo era todo antes de que Cristo me salvara. Desde que era un niño yo oía prédicas, asistía a reuniones de jóvenes y adolescentes,
Muchas veces intentaron explicarme el Evangelio, pero nada de eso servía ante un corazón de piedra. Fue hasta que el Padre me atrajo al Hijo y fui salvo, que pude tener oídos para la palabra de Dios y entender quién realmente es Cristo para mí. No pretendo decir que ya lo sé todo de Cristo. Eso es algo que me tomará toda la vida hasta que lo pueda ver cara a cara. Lo que quiero decir con todo esto, hermanos, es que una vez que estamos en Cristo, nuestro entendimiento se abre y logramos comprender por qué es nuestro Salvador y de qué realmente nos salvó. Yo entendía anteriormente, antes de que el Señor me salvara, yo entendía que Jesús vino a morir por los pecadores, a morir por el mundo, y que si creemos en Él vamos a ir al cielo. Yo entendía esas cosas, pero yo no entendía cuán profundo era eso, hasta que mi entendimiento se abrió, hasta que mi corazón se abrió y el Espíritu Santo empezó a morar ahí. Él me salvó. Él los salvó a todos ustedes, los que también están en Cristo. Amén. Nos libró de la ira de Dios. Pero además de todo esto, nos libró de nuestra forma vana de vivir. Pero sigue siendo nuestro deber esforzarnos en la gracia por conocer mejor a Cristo, lo cual nos conducirá cada vez más hacia una santificación y hacia una vida llena de gozo. Y como dijimos en la prédica anterior, tenemos todas las herramientas necesarias para poder vivir esa vida como Dios quiere que vivamos. Les pido que no falten a las prédicas que vamos a estar presentando, que vamos a estar exponiendo del libro de Efesios, para no perdernos ni una sola prédica y para que podamos entender el libro completo, porque es una gran bendición. Y en general, hagamos lo posible de estar todos los domingos, hermanos. Mis hermanos, cuando Cristo es revelado, todo cambia en nuestras vidas. Aunque ya somos salvos y vivimos en Cristo, necesitamos que Dios siga abriendo nuestros ojos para conocerlo más profundamente y así vivir con la esperanza, la identidad y poder a la que nos ha llamado y que nos ha dado. El problema de muchos cristianos no es falta de salvación, sino falta de revelación. Tampoco es falta de doctrina, sino falta de luz espiritual. No es falta de religión, porque religiosos tenemos hasta por debajo de las piedras. Lo que falta es visión de quién es Cristo. Entender quién es el Señor Jesús. Ser salvo no significa ver a Cristo con claridad. Eso es algo que tenemos que entender. Ser salvo no significa ver a Cristo con claridad. La iglesia de Éfeso tenía fe, tenía amor y obviamente tenía salvación. Pero aún así Pablo ruega a Dios para que los ojos espirituales les sean iluminados.
Un creyente puede ser fiel y aún así vivir por debajo de lo que Dios quiere que vea y entienda de Cristo. Un creyente puede ser realmente salvo y aún así vivir una vida de fracaso en fracaso espiritualmente hablando. Eso es lo que muchas veces separa a una congregación de otra. Congregaciones liberales, pentecostales. Muchos se preguntan, ¿por qué hay tantas congregaciones tan distintas si hay un solo Dios? En el mejor de los casos, no podemos excluir a esas congregaciones como hermanos. No podemos decir que no son hermanos. Nosotros mismos como iglesia no somos perfectos. Y caeríamos en un fariseísmo barato, el pensar que nosotros somos superiores a otras congregaciones porque son más liberales o son pentecostales o tienen alguna doctrina que por ahí nosotros consideramos falsa. Y no estoy hablando de doctrinas fundamentales, porque esas sí son las que nos separan de hermanos y personas que no son hermanos. Lo que nos separa de aquellos que de hecho son verdaderamente cristianos es la visión que tienen del Hijo de Dios. Pueden tener una visión pobre, paupérrima de Cristo, o pueden tener una visión realmente bíblica de quién es el Señor Jesús. En los versículos 15 al 16, pueden ir acompañando, vemos que Pablo ora a Dios por los efesios, haciendo memoria de ellos. Y recordemos que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Y notemos la actitud de Pablo. Verdaderamente tenía un corazón pastoral en el que destacaba su pasión por las almas. Pablo oraba y daba gracias a Dios porque estos creyentes de Éfeso mostraban evidencia de fe genuina. Y esto es algo que quiero destacar, hermanos. La fe no es algo simplemente abstracto, no es algo impalpable y que solo permanece en el corazón del creyente. No es algo meramente intelectual. La fe verdadera es la que deja rastro. Que si está presente, no hay duda alguna, porque deja evidencia clara. Digo esto porque hoy en día hay mucho antinomianismo. ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, hay muchas personas que creen que son salvos por medio de una fe que no necesariamente produce obras. Es obvio que Pablo recibió reportes. Ahí está en la carta. Es obvio que Pablo recibió reportes de la piedad que existe entre los creyentes de Éfeso, no de una fe meramente intelectual. Y esta fe se hacía evidente por medio del amor que había en medio de estos creyentes. Y justamente algo que tienen en común la fe y el amor es una cosa muy importante. ¿Y saben qué es? Implica acciones. Tanto la fe como el amor implican acción.
Además de dar gracias por la fe y el amor que existían entre los efesios, Pablo también ruega a Dios, versículo 17, ruega al Padre de gloria que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y ahí está lo que les mencioné. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo para cada uno de nosotros? Pablo ruega a Dios que les abra el entendimiento para el conocimiento de quién es Cristo. ¿Y por qué Pablo anhelaba tanto que los creyentes conocieran a Cristo con más profundidad? ¿Por qué creen que eso es necesario? Bueno, en primer lugar, como sigue diciendo ahí más abajo, en primer lugar, para que sepan cuál es la esperanza al que Él los llamó. ¿Cuál es la esperanza a la que Él los llamó y nos llamó a todos nosotros? Pablo pide al Padre que les dé iluminación para que puedan en primer lugar comprender esta esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Para empezar, acá no se habla de una esperanza emocional. Acá se habla de una seguridad plena. Y se trata de la esperanza de que fuimos adoptados en Cristo. Versículo 1:5. Fuimos adoptados en Cristo. Esa es nuestra primera esperanza. De que fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha en Cristo. Versículo 1:4. La esperanza de que como hijos de Dios somos parte de su plan eterno. Versículo 1:10. De que recibiremos una herencia eterna. Versículo 1 del 11 al 14. Y de que al final de todo seremos glorificados con Cristo. Versículo 1 del 20 al 23. Mis hermanos, si realmente comprendemos la esperanza a la que fuimos llamados, ningún problema, ningún dolor, ni persecución, ni pecado en nuestro corazón pesará más que esta esperanza. No hay mejor ungüento para la hinchazón de nuestro corazón herido por este mundo que esta esperanza que tenemos en Cristo. Este mundo ya nos hirió, el pecado nos afectó tanto, hay consecuencias en nuestra misma vida. Pero esa esperanza que tenemos en Cristo es superior a todo eso. Y pesa 1000 veces más que cualquier problema que podamos tener. Porque esa esperanza es la seguridad. Esa seguridad que es inamovible. De que algún día vamos a estar con Él. Y de que tenemos una identidad en Él. Y Dios quiere que comprendamos esto.
y que vivamos conforme a esta esperanza. En segundo lugar, Pablo quería que los creyentes conocieran mejor a Cristo para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si es que siguen el texto, van a ver que estoy yendo versículo por versículo ahí. Pablo quería que los creyentes conocieran mejor a Cristo para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esto es algo muy importante, así que presten mucha atención, hermanos. En pocas palabras lo voy a resumir así. Cristo ve a su pueblo como su riqueza gloriosa, su posesión más valiosa. La herencia que Dios el Padre le entregó, y lo voy a explicar ahora mismo, hermanos. En la segunda parte del versículo 18, Pablo habla de entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aunque es cierto que como hijos de Dios heredaremos la gloria eterna en Cristo Jesús, eso es totalmente cierto. Este versículo no habla de una herencia que heredaremos nosotros como iglesia. No está hablando de nuestra herencia. El versículo no habla de una herencia que heredaremos nosotros. Notemos que ahí dice su herencia, no dice nuestra herencia. Está hablando del Señor Jesús, no de nosotros como iglesia. Esas riquezas gloriosas no nos pertenecen porque son algo que el Hijo ha heredado, es decir, el Señor Jesús ha heredado. Es decir, es algo que el Padre con amor dio al Hijo. Y esa herencia, mis hermanos, esa herencia somos nosotros mismos, como iglesia, como su pueblo. En el Antiguo Testamento, la herencia de Dios era su pueblo. Deuteronomio 32:9. La porción de Jehová es su pueblo, Jacob es la heredad que le tocó. Salmo 33:12. El pueblo que escogió como heredad para sí, dice ahí. Mis hermanos, los cristianos somos la herencia de Cristo. Y entender esto es muy valioso, por lo que el texto mismo dice. Dice, las riquezas de la gloria de su herencia. Para Cristo, la iglesia es su riqueza y su gloria, hermanos. La iglesia para Cristo es su riqueza y su gloria. Así que no te sientas poca cosa. Cristo murió por obtener esa herencia. Cristo dio su vida, derramó su sangre por esta herencia, que somos nosotros. Y Cristo reinará eternamente con esa herencia. Y ve esta herencia, sus santos, su pueblo, como su posesión valiosa. Es necesario que entendamos, hermanos, cuánto valor tenemos ante Cristo. Menospreciar a nuestros hermanos es
menospreciar al tesoro más valioso de Cristo. Como pastores y líderes, esto nos debe hacernos conducir con mayor temor y temblor al servir al pueblo de Cristo. Hay de aquellos que abusan del pueblo de Cristo y de su preciosa herencia. Hay de aquellos que la persiguen y desprecian. Pobres de aquellos que derraman la sangre de sus santos. Y de aquellos que se aprovechan de ella para su propio lucro. Les espera un castigo peor que la misma muerte si no se arrepienten. Tu vida, mi hermano, mi hermana, tiene un enorme valor. Porque Cristo te compró con su sangre. No la menosprecies ni la desperdicies en vanidades, hermano. Cristo no solo te perdonó, sino que te apartó para sí mismo. La iglesia no es simplemente una gran masa de personas. Es el tesoro de Cristo. Cada uno de nosotros es parte de un regalo que el Padre con amor le dio al Hijo. Nuestra identidad no depende de nada en este mundo, sino de nuestra posición en Cristo. Esa es nuestra identidad, hermanos. En tercer lugar, Pablo quería que los creyentes conocieran mejor a Cristo para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay un poder, el cual es la fuerza más grande e inimaginablemente inmensa que operó en Cristo, resucitándole. Nosotros, su pueblo, su iglesia, estamos tan unidos en Cristo que de hecho esa misma fuerza que operó en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo, y opera en nosotros, conduciéndonos hacia la santidad. Mis hermanos, el mismo poder que operó en Cristo opera hoy en día en cada uno de nosotros, los que estamos en la fe. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está en cada uno de sus santos. En serio, no es un poder imaginario o abstracto. Es un poder con el que vivimos cotidianamente, aunque no lo notemos, aunque no lo veamos. Vivimos cotidianamente con este poder para vivir la vida cristiana. Porque por nosotros mismos, hermanos, no podríamos hacer absolutamente nada. Nos ayuda a perseverar, a santificarnos para experimentar la obra de Cristo. Hermano mío,
Si hoy estás aquí perseverando, es por el poder de Dios. Porque si de nosotros dependiera, estaríamos quién sabe dónde haciendo quién sabe qué cosa. No es natural de un inconverso desear saber de Dios. Por eso Dios nos atrajo a Cristo con su poder. Este poder no es algo teórico. Lo vimos en Cristo y lo experimentamos nosotros si estamos en Él. Hermanos, no subestimemos el poder de Dios en nuestras vidas. No nos rindamos en nuestras luchas contra esos pecados que aún no podemos vencer. Porque justamente lo que caracteriza a un cristiano es la lucha contra el pecado. Luchar contra ese pecado que nos sigue atormentando. Porque no estamos cómodos con ese pecado. Pero tampoco ese pecado nos lo deja fácil. ¿Sí o no? No estamos solos. No bajemos la guardia pensando que no podemos. Y no podemos creer que el poder de Dios es insuficiente en nuestra batalla contra el pecado, porque es más que suficiente. Cristo ya venció, hermanos, al mayor de nuestros enemigos, la muerte. Cristo venció a la muerte. Y en su gracia nos da de su poder para que sobre esa victoria su iglesia siga luchando contra el pecado. Para que su iglesia siga luchando contra el pecado, que no es más que un enemigo moribundo que pronto desaparecerá cuando Cristo vuelva. Es absurdo pedirle fuerza a Dios. Este pasaje es la prueba de que muchas veces hemos pedido algo que en Cristo ya tenemos ya. Pero como muchas veces nos falta luz para ver lo grande que es nuestro Señor. Y solo nosotros somos responsables de eso, hermanos. Porque Dios nos dio su palabra para que lo conozcamos. Nos dio el Espíritu Santo para que comprendamos todas las cosas. Y nos dio a Cristo, en Cristo, un acceso directo al trono de la gracia para acudir al Padre en nuestras necesidades. La esperanza nos asegura nuestro destino final en Cristo. Entender la herencia gloriosa nos asegura nuestro valor y posición en Cristo. Porque nosotros somos esa herencia que le pertenece a Cristo. Y el poder de Cristo nos asegura que podemos vivir confiados y victoriosos en nuestra vida diaria. Conocer a Cristo en su persona, obra y poder transforma cómo vivimos y entendemos nuestra identidad, esperanza y seguridad. Y este poder que está en nosotros por la obra de Cristo también es el mismo que lo sentó a la diestra de Dios. La posición de honor y autoridad suprema junto al Padre.
El Señor Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre y nosotros estamos en Él y Él en nosotros, hermanos. Cristo tiene autoridad sobre todo el universo y poder espiritual, y todo fue puesto bajo sus pies. Y dio por cabeza sobre todas estas cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esto significa que Cristo tiene todo bajo control. Nada escapa de su autoridad. Nada puede ni podrá derrotar a la iglesia, porque Cristo es superior a todo principado y potestad. Notemos, hermanos, lo bendecidos que somos en Cristo y vivamos en consecuencia. No hay mal que sea superior al poder de Cristo. No hay peligro, no hay problema, no hay absolutamente nada, ni la muerte, porque la muerte ya fue vencida. Absolutamente nada a lo que realmente podamos temer, porque nuestro Señor, que está en nosotros y nosotros en Él, Él está por encima de todo eso, y todo eso está por debajo de sus pies. Hermano, hermana, ¿quién es Cristo para vos? Vamos a orar. Entregamos el resto de este tiempo al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Creo que ahora somos un poco más conscientes de lo bendecidos que somos y de todas las herramientas que tenemos en Cristo para perseverar en esta vida como corresponde. Gracias por tan grande bendición espiritual, Señor. Tu iglesia, tu cuerpo es realmente bendecido. Y no podemos hacer más que responder a esa maravillosa gracia con nuestras vidas. Darte las gracias y adorarte, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y entregamos el resto de este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén.